y por favor tomen asiento para la próxima sesión. Están entrando. Si pudieran entrar y tomar asiento, sería fabuloso porque tenemos una conversación muy importante que está a punto de comenzar en cuanto a lo que vamos a hacer en serio y cómo el dinero del que hemos hablado en el panel esta mañana y los compromisos tanto del sector público como privado por los fondos GE y cómo va a ayudar esto o no a los mercados emergentes y al mundo en desarrollo, que está a la vanguardia de tantos del cambio climático para realmente poderse adaptar a los increíbles cambios, lograr la resiliencia a la luz de todas las tensiones y avanzar. Me llamo Gillian Tatt, estoy con el Financial Times y como dije, el título de este panel es Financiamiento de un mundo más resiliente. Vamos a hablar de este tema en dos partes. Primero, considerar lo que está sucediendo en la línea del frente del cambio climático y lo que se está haciendo para adaptar la resiliencia. Y segundo, ¿qué tiene que hacerse en el futuro? Y tenemos dos moderadores para esto, pero voy a comenzar presentando al primer panel, que eventualmente es la oportunidad de escuchar las voces del mundo en desarrollo y algunas de las instituciones dentro de esta. Tenemos a Bolton Weston de Antigua y Barbuda, que es embajador de las Naciones Unidas, y al llamarles quizá pueden comenzar a subir, a sentarse aquí al podio. También tenemos a Nadir Hassan, ministro de Finanzas de Seychelles. Tenemos posiblemente a María Flash Park, que es ministro de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania, pero hubo un problema de programación, así que quizá nos acompañe, quizá no. Tenemos también a John Haley, un ejecutivo de Willis Towers Watson, y como moderador de esto, Alok Sharma, el presidente de la COP. Estamos esperando que suban, perdón. Perdón, me faltó una persona que también está subiendo, Juan Pablo Bonilla, gerente de cambio climático en el Banco de Desarrollo Interamericano. Señor Sharma, tiene usted la palabra para moderar este panel. Bueno, muchas gracias, efectivamente, Gillian. Y permítanme comenzar deseándoles a todos una buena tarde. Y es un verdadero placer estar aquí. Esta sesión reúne a dos de mis prioridades como presidente de la COP. Primero las finanzas y luego relacionado a esto la adaptación. Y a medida que crece el impacto del cambio climático, es necesario adaptar y esto cada día se hace más agudo. Reconocerán que la finanza de adaptación ha sido inadecuada. La última vez globalmente la adaptación llegó solamente a 25% del financiamiento de clima gastado y la acción, sobre todo para adaptación, ha sido un centro de la COP26 y la presidencia del Reino Unido. Así que hemos visto ciertos avances. El plan de entrega que le pedí a mis amigos Jochen Flashman y John Wilkinson, ministros del gobierno canadiense y alemán, muestra que con confianza podríamos decir que los 100 mil millones de dólares se van a lograr para el 2023 a más tardar, pero reconozco sin duda que esto no nos da lo que prometimos de 100 mil millones de dólares para el 2020, pero si vemos el análisis que está haciéndose, nos da la confianza de que 500 mil millones se movilizarán entre el 2021 y el 2025. Y los países en desarrollo cada día aumentan más el apoyo al financiamiento del clima. Algunos países han aumentado su financiamiento de adaptación, sobre todo en los últimos días en la cumbre de los líderes mundiales, y todos los países de G7 han prometido aumentar la finanza de adaptación. Estados Unidos, por ejemplo, ha dicho que va a aumentar el financiamiento a la adaptación 5 veces a 3 mil millones de dólares. Japón, Canadá y Australia, todos se han comprometido a aumentar el financiamiento para la adaptación y estarán conscientes de un nuevo grupo de adalides para el financiamiento de adaptación
que habla de adaptación y mitigación también. Ayer pude anunciar casi $200 millones de nuevos fondos del Reino Unido en apoyo a la adaptación en África, y el Reino Unido ha lanzado un nuevo fondo de 40.000 millones para apoyar a los pequeños estados insulares y que tengan acceso al financiamiento, así como $10 millones iniciales para el fondo de IRS para apoyar al SIDS y desarrollar infraestructura sustentable. Y yo les recomiendo a todos los países en desarrollo que ayuden a reponer el fondo de adaptación para apoyar a las comunidades marginalizadas. Y en la cumbre de líderes, Suiza, Estados Unidos, Canadá, hicieron promesas para este fondo, lo cual agradezco, y el Reino Unido anunciará un compromiso también en el diálogo de contribución sobre el Día de Adaptación que se realizará la semana entrante. Yo creo que todo esto es positivo, es alentador, pero honestamente sabemos que hay mucho más por hacer, y esto es lo que estamos por hacer ahora. Tenemos estos dos paneles. El primero oiremos de algunos de los pequeños estados insulares más vulnerables al clima, los que están prácticamente al frente del cambio climático. Y claro, los países de la organización que trabajan junto con ellos para abordar los problemas que ellos enfrentan, como el SIDS Call to Action, la llamada de acción de SIDS y la OSS. Y luego en el segundo panel oiremos hablar de lo que están haciendo los países para financiar los planes de adaptación y cómo la comunidad internacional está facilitándole a los países el acceso al financiamiento para que puedan lograr estos planes, incluso a través del grupo de acción y de financiamiento dirigido por Fiji y el Reino Unido. Y espero que estos dos paneles nos lleven a acordar qué hacer después. Y claro, es ir más allá, más ambicioso, aumentar el financiamiento, mejores alianzas y finalmente la innovación en el diseño y la entrega de ese financiamiento. Así que muy agradecido de que estemos en el primer panel, y voy a dar primero al embajador Webson. Y, embajador, la Alianza de los Pequeños Estados Insulares presiona más apoyo desde 1990, y ustedes y nosotros tenemos más conversaciones sobre esto en el último año. Lo que quisiéramos hacer es escuchar su mensaje y quizás el mensaje sobre esta cuestión. Con eso le doy la palabra a usted, embajador. Muchas gracias, señor ministro Sharman. Es realmente un placer, una vez más, el poder compartir con ustedes esta plataforma. Es siempre un placer estar en la compañía de ustedes. Y sí, de hecho, ministro y colegas, los pequeños estados insulares hicieron este llamado hace muchos años. Fueron los primeros, el primer llamado afirmativo para la acción sobre el clima que fue hecho por los pequeños estados insulares y la conferencia sobre la elevación del nivel del mar. Y eso fue en 1989. Y eso atrajo la atención del mundo en cuanto a que las temperaturas del mundo podrían elevarse en 1.2 grados para 2030, subrayando la necesidad de contar con acción a nivel mundial. Y en ese entonces hicimos un llamado a todos los estados a tomar medidas eficaces y efectivas para poder controlar, limitar y reducir las emisiones de gases invernadero y considerar formas y medios para poder proteger a los pequeños estados insulares que sean los más vulnerables. Durante esos 3 decenios de trabajo, de promoción que se dieron después, nuestro llamado realmente no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que nuestro llamado ha sido escalado y ha sido intensificado, o sea, se hace mucho más urgente, y la ciencia ahora es debido a la falla, al fracaso de la comunidad internacional para poder abordar y enfrentar el llamado que hicimos a la ciencia. La ciencia ha demostrado que tenemos problemas, que estamos en peligro. La ciencia ha confirmado que el impacto del cambio climático se ha intensificado de manera significativa, lo que ha traído como resultado un aumento potencial y exponencial en los costos de la adaptación para los pequeños estados insulares, debido, evidentemente, a nuestra
situación singular y nuestras vulnerabilidades inherentes. Al mismo tiempo, estamos incurriendo en grandes pérdidas y daño cada año debido a desastres del clima y a eventos de lento surgimiento que tendrían que ser abordados de conformidad con los principios de la justicia al clima. Sin embargo, colegas, excelencias, la situación del financiamiento del clima en la actualidad para adaptación no ha sido diseñada para enfrentar las necesidades de los más vulnerables. El año pasado, el Comité Permanente sobre Financiamiento informó que el financiamiento que se ha comprometido para los estados insulares en desarrollo, SIDS, representaba 2% del financiamiento bilateral y 10% con el financiamiento aprobado a través de los fondos multilaterales para el clima. Y durante este periodo, el trabajo igualmente cayó en la cantidad de financiamiento focalizado hacia adaptación en los pequeños estados insulares. Y aunque el financiamiento es adecuado, y ha sido adecuado, ha sido más exacerbado por los desafíos que seguimos enfrentando cada día. Y cada año podemos esperar grandes huracanes. Enfrentamos el accesar a todo el financiamiento del clima que está disponible para poder enfrentar el desafío. Y esto es porque la elegibilidad en la actualidad se basa en PIB per cápita y hemos estado trabajando en voz alta toda esta semana con el uso de PIB y las presiones y la desventaja en la que nos colocan muchos de los estados vulnerables. Y hemos estado pidiendo durante los últimos 20 o 30 años que nos den alguna especie de criterio. Hemos hablado en términos contundentes en esta conferencia, trabajando con nuestros amigos en el Reino Unido en estos últimos años y otros, sobre el índice de vulnerabilidad. Nuestro mensaje el día de hoy es claro. Necesitamos apoyo en mayor cantidad para adaptación, ya que esto va de acuerdo y que vaya de acuerdo con nuestras necesidades para el desarrollo. También necesitamos apoyo asignado para específicamente y para poder minimizar el enfrentar la pérdida y daño, un área que es vital para nosotros. Finalmente, colegas, tenemos que mejorar el acceso a las finanzas, que esté disponible. Pero ese acceso debe ser simplificado para asegurar que las instituciones financieras internacionales no operen en forma que restringe este apoyo crítico a aquellos que lo necesitan más, los más vulnerables. Esperamos que estos diálogos importantes que estamos sosteniendo esta mañana y durante toda esta semana en la COP26 habrán de verse complementados por resultados ambiciosos, así como acción. Esta es una copa para la acción y no debemos dejar, como le hemos dicho, el marchar en camino hacia adelante. Si no podemos dar un gran salto, sí podemos dar un enorme paso. Y nosotros en los pequeños estados insulares necesitamos, porque la falla de ustedes al no hacer todo eso habrá sido un fracaso para la humanidad. Gracias, embajador, por ese mensaje tan potente. Ahora le doy la palabra al ministro Hassan y simplemente me recalco el hecho de que no es nadie extraño a los acontecimientos extremos del clima. ¿Nos puede hablar sobre la innovación que han tratado de utilizar para atraer o lograr la resiliencia del cambio climático? Gracias, señor Shaman. Buenos días y buenas tardes a todos los aquí presentes. Después de lo que tuvimos con la crisis financiera en 2008 y sus secuelas, enfrentamos enormes crisis de deuda pública que se elevó hasta 150% del PIB. Y esto nos condujo a un programa de reforma encabezado por el Fondo Monetario Internacional y nos asociamos con el Club de París para reestructurar la deuda. Y después de eso, en 2011,
recibimos apoyo de Nature Conservancy, así como otras organizaciones para reestructurar la deuda en condiciones más favorables, formulando un acuerdo para poder llevar a cabo un canje de 30 millones de dólares en deuda existente del Club de París para un fondo que conserve espacios, océanos, mares, en contra del cambio climático y sobrepesca, y eso fue en 2015. Ese mismo año se estableció la conservación independiente, el fideicomiso conocido como SECAD, para conservación de océanos y mares, para manejar las utilidades de la reestructuración de la deuda, y parte de estos fondos han sido utilizados, en primer lugar, para desarrollar e implementar reducción del riesgo al clima y planes de resiliencia sociales, y en segundo lugar, instalar, agilizar en ciertos ríos, medidores, y en esto último, la capacitación ha sido dada para combinar y analizar este apoyo, brindando capacitación para la gestión de riesgos del clima. Sin embargo, no puedo recalcar la necesidad para explorar más de estas opciones innovadoras y asociaciones si es que hemos de alcanzar el objetivo que nos fijamos. Muchas gracias. Thank you very much for setting out some of the innovative approaches that you've been taking. Perhaps I could now turn to State Secretary Flachs-Bart. And State Secretary, we've just heard some of the concerns from the climate vulnerable countries. And I know that the German government works very closely with many of these countries. Can you explain what are the donors actually doing to provide and respond to support where it's needed? And I think it is the pace of the response, as you've also heard, which is vitally important. Thank you very much, Honourable Alok Sharma, for this question, and thank you to our colleagues for their valuable insights. Gracias a los colegas por sus comentarios de gran utilidad. Como vemos, la necesidad de adaptación y especialmente la necesidad de los pequeños países insulares son elevados y siguen creciendo conforme los impactos del clima empeoran. Así es que el informe de la OCDE sobre pérdidas y daños que fue presentado el lunes hizo que esto quedara claro una vez más. Y como copresidenta de esa asociación de resiliencia, un cargo que comparto con el ministro Azil de la República de las Islas Marshall, también he aprendido mucho sobre estas vulnerabilidades específicas. Afortunadamente, aunque las necesidades crecen, la concientización y el apoyo también aumentan. Y quiero darles algunos ejemplos. Los miembros apoyan grupos de apoyo regionales, principalmente en la compañía de seguros contra riesgos, una en el Caribe y la otra en Asia. Vemos esos grupos de riesgos regionales y su gestión como una de las herramientas clave para mejorar la resiliencia y también como una muy buena forma para poder alentar un enfoque proactivo para la gestión de desastres y de riesgos y financiamiento. Por lo tanto, me complace especialmente ver esta oportunidad de sostener esta conversación el día de hoy para anunciar 10 millones de euros adicionales este año para cada uno de estos dos fondos en el Caribe, así como en la región del Pacífico. Al mismo tiempo, el reaccionar mejor a los desastres es evidentemente un lado de la moneda. También necesitamos reducir la exposición y la vulnerabilidad a través de medidas sobre la adaptación. Por lo tanto, la necesidad de medidas de adaptación aumenta a nivel mundial y con la necesidad de considerar más medios para financiamiento. Sabemos que el financiamiento para la adaptación aún queda corto considerando lo que es necesario. Por lo tanto, podríamos intensificar colectivamente nuestros esfuerzos y elevar nuestras ambiciones aún más. Alemania ha aumentado su meta de financiamiento al clima de 4 a 6 mil millones de euros de fuentes presupuestarias para 2025 como máximo.
y deseamos enormemente ver un aumento en la esfera total de financiamiento para el clima en adaptación y resiliencia, y quisiera invitar a otros países aquí el día de hoy a que participen con nosotros en estos esfuerzos. Además de la necesidad de poder considerar la disponibilidad de financiamiento para adaptación en exceso a ello, también es un enorme desafío. Por lo tanto, los estudios sugieren que solo una fracción del financiamiento para el clima se gaste localmente. Aun cuando los fondos estén disponibles, también deben ser accesibles y llevarlos a donde se necesitan más. Tenemos que abordar estos desafíos al facilitar el acceso al financiamiento para el clima y ayudar a mejorar las capacidades de nuestros socios para poder manejar estos fondos. Finalmente, quisiera recalcar que Alemania habrá de continuar conduciendo esto como un socio de confianza al atacar el cambio climático. Así es que muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario, así como por el anuncio adicional de fondos. Y también quería agradecer formalmente a nuestros amigos del gobierno alemán sobre el trabajo que hicimos sobre el plan de entrega de los 100 millones. Creo que fue una muy buena cooperación. Y ahora quisiera dar la palabra a uno de nuestros amigos de los multilaterales, el doctor Bonilla, quien está aquí representando al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Y simplemente quiero preguntarle a usted, ¿podría usted plantearnos qué opina? ¿Deben hacer los multilaterales? ¿Deben hacer más de algo? ¿Hay avance hacia la alineación con París en cuanto a flujo de fondos? ¿Hay un compromiso por parte de muchos de los multilaterales en el sentido de gastar más en cuestiones del clima? Pero quiero saber si hay más que pudieran ustedes estar haciendo y quizás para colocarlo en una situación directa, ¿ve usted una trayectoria en cuanto hacia dónde avanzarán el financiamiento de los multilaterales en lo que toca el clima? En primer lugar, quisiera agradecerle por la invitación de poder estar aquí con ustedes y felicitarle por su liderazgo en esta COP. Creo que la pregunta sobre los multilaterales, trataré de explicar la importancia de la adaptación y los riesgos al clima. Y empezaré diciendo que las prioridades para poder integrar la gestión de los riesgos al clima y los desastres con toda la agenda de la adaptación y resiliencia. Y usted dijo 24% de nuestro financiamiento del cambio climático se ha utilizado para adaptación, pero al final de cuentas su pregunta es muy pertinente. ¿Cómo podemos innovar de nuestros mecanismos de financiamiento, nuestros préstamos y otros instrumentos para poder integrar el desastre del clima con el papel de la biodiversidad y la naturaleza como parte de la resiliencia que tenemos que construir a nivel nacional, a nivel subnacional y como parte del desarrollo y el sector privado? Como mencionó nuestro presidente ayer, la visión 2025 del BID incluye el que la recuperación de América Latina y el Caribe post-pandemia tiene que tener el clima y la sostenibilidad como parte de esa recuperación y la resiliencia y la adaptación como un componente clave. Como han ustedes escuchado de nuestros jefes de Estado en estos días, vemos los impactos del clima todos los días y avanza demasiado rápido, y creo que es un llamado para nosotros, no solo para las instituciones, sino para todo el mundo del financiamiento, que seamos más flexibles y ágiles a estas respuestas. Señor presidente, mencionaré 3 temas en cuanto a cómo hacer esto. En primer lugar, empezamos a trabajar mucho en nuestra región para poder llevar a cabo una evaluación de capacidad institucional y financiera de los gobiernos en lo que toca a desastres naturales. Hemos desarrollado un índice que se llama el IGOT, que es un índice de gobernanza y capacidad de política pública de los países para poder abordar los desastres del clima. Y como parte de ese ejercicio, nos dimos cuenta que tenemos que desarrollar un instrumento directamente para los ministros de finanzas de la región para responder al desastre, instrumentos ex ante. Así es que creamos
el servicio, la facilidad de crédito contingente en el BID para garantizar acceso a este servicio, a esta facilidad y para que los ministros tengan una línea de crédito ex ante que les enviamos después del desastre, o sea que es una línea de crédito ex ante que no tienen que pagar, sobre la que no hay que pagar ningún interés o ninguna comisión hasta que la usan, pero esta facilidad garantiza el acceso a ella. Tenemos ya 14 países de la región que están utilizando ese servicio y hemos aprobado 1.9 mil millones de dólares como parte de ello. Y lo que hemos hecho durante la pandemia, dijimos que teníamos que innovar esta facilidad o este servicio de crédito y lo hemos ampliado para pandemias en el futuro, viendo el vínculo que tenemos de pandemias con biodiversidad y con la naturaleza. Pero lo que hemos encontrado, presidente, es que tenemos que ir más allá. Ya hemos escuchado sobre los impactos del Caribe y Centroamérica, así es que dijimos, para aquellos países que ya han tenido acceso a este servicio, facilidad de crédito contingente, tenemos que crear lo que llamamos el Huracán Plus, esta cláusula de huracanes, que se incluye en nuestros créditos en el BID para diferir los pagos del principal durante 2 años en operaciones elegibles al BID. Y es algo que creará un espacio fiscal para eventos del clima y respuesta a desastres. Hasta ahora hemos empezado las conversaciones con Barbados, Bahamas, Jamaica, República Dominicana para incluir esta cláusula de los huracanes en nuestros créditos, pero necesitamos hacer lo mismo para el sector privado y creo que un papel clave de los multilaterales es a través del sector privado y empezar a ayudar a las compañías y al sector privado a que también respondan a los impactos del clima. Así es que BID Invest, que es el brazo del sector privado del grupo BID, desarrolló en 2017 lo que llamamos la cláusula del niño. Viendo el impacto del niño en las pesquerías en Perú, crearon esta cláusula para reprogramar los pagos a largo plazo del capital para compañías del sector privado durante el mes del impacto del clima en la compañía, para tener la posibilidad de recuperarse. Y viendo lo que han hecho con eso, lo han utilizado ya para 3 operaciones. La última fue aprobada en agosto. Ya han ampliado la cláusula del niño y ahora están incluyendo la cláusula de resiliencia financiera, no solo para el niño, sino para la niña, para inundación, sequías e incendios, para ayudar a las compañías del sector privado, instituciones de financiamiento privado a que se recuperen. Haber dicho esto, presidente, con esto concluiremos. Y al mismo tiempo tenemos que construir, aprovechar la resiliencia. ¿Cómo podemos construir? Al construir y crear resiliencia del nivel nacional al nivel subnacional y sector privado. Así es que como parte de ello, el BID incluye en su cartera soluciones basadas en la naturaleza, 28 operaciones que hemos llevado a cabo en los últimos años para infraestructura, incluyendo soluciones basadas en naturaleza para más de 800 millones de dólares. Hemos desarrollado el laboratorio de capital natural con apoyo de su gobierno y Francia para empezar a lanzar soluciones azules, por ejemplo, manglares en el Caribe y en ciudades costeras, pero a nivel nacional tenemos un buen ejemplo como el Roofs to Reef en Barbados, el plan de descarbonización que será importante en Costa Rica para empezar a traer estos conceptos desde el principio. Y a nivel nacional estamos desarrollando el primer préstamo para Barranquilla, señor presidente, como parte del programa del presidente Duque de biodiversidades para manglares, humedales y diferentes opciones de resiliencia al clima para poder integrar la biodiversidad, soluciones de la naturaleza en la resiliencia al cambio climático. En Chile tenemos un programa nacional para barrios informales y un componente de eso tiene que ver con hacer un mapa de evaluación a riesgos de desastres naturales y la respuesta incluyendo soluciones basadas en la naturaleza. BID Invest acaba de anunciar sacar al mercado el primer bono azul en América Latina para apoyar el sector privado en América Latina que tiene que ver con océanos y la contaminación y descontaminación del agua. Así es que tenemos que invertir a través de nuestros créditos, pero también ayudando a los gobiernos a emitir bonos como parte de la respuesta. Y algo clave, y me complace mucho ver aquí también al presidente del Banco Africano de Desarrollo, con acceso continuo a recursos concesionales para hacer los instrumentos combinados. Hemos aprobado como multilaterales la importancia para descarbonización de financiamiento híbrido o combinado. Ahora tenemos que hacer lo mismo para adaptación y resiliencia. Gracias.
Thank you very much indeed, Juan. Since you started talking about the private sector, I think it's good. Estamos hablando del sector privado. Vamos a pasar ahora a John Hanley, que es de Willis Towers Watson, y también ha habido mucha atención en los últimos años del sector privado y la inversión en clima y resiliencia del clima. Y nos gustaría oír algunas de las nuevas alianzas e instrumentos que están en el mercado y básicamente cuáles son los desafíos alrededor de esto. Bueno, gracias, señor presidente. Y es un honor unirme a este panel a nombre del sector privado y actualizarles acerca de algunas iniciativas clave. Creo que es especialmente importante el que hablemos hoy aquí en Glasgow, pues en esta ciudad, en Escocia, puesto que ellos son los que más ofrecen gran inspiración e influencia para mucho del trabajo que estamos haciendo. Fue aquí en Escocia en 1776 que Adam Smith publicó La riqueza de las naciones y estableció las bases intelectuales de la revolución industrial que le siguió. Y es de las grúas para la construcción de buques, la transformación en el mundo entero de esto. Y en la COP26 en Glasgow, hoy aquí, enfrentamos tanto los costos ambientales como los beneficios económicos de lo que ocurrió hace 245 años. Adam Smith describió la mano invisible de la economía que configura nuestras vidas y nuestro mundo. Ayudó a explicar lo que se construye, quién prospera y quién no. Ahora, en esta emergencia climática, esa mano invisible tiene que redirigirse. Desde París hemos estado trabajando para orientar a los sistemas económicos y su mano invisible para configurar un futuro resiliente, una economía que proteja nuestras inversiones del clima, que también protegerá a los hogares de nuestros ciudadanos, los cultivos y su vida. Así que volviendo a la pregunta que usted me plantea, estamos lejos de decir misión lograda, pero los avances y el momento hasta la fecha me hace confiar en que tendremos la posibilidad de convertir la planificación de teoría en impacto. Para darles algunos ejemplos, podría decirles 4 iniciativas de bandera que se basan todas en fundaciones o bases colaborativas y de innovación. Y si bien han avanzado de manera increíble, también se prestan a preguntar, ¿y ahora qué? La primera iniciativa viene directamente de París. El Foro de Desarrollo de Seguro, el IDF, se lanzó en la COP21, copresidida por la industria del seguro, el PNUD y el Banco Mundial. Y bajo el liderazgo del presidente de IDF, Denis Duvernay, AXE y Ecoswany-Yahen, secretario general, así como el apoyo del gobierno alemán. La IDF apoya el financiamiento de riesgo de desastres en muchos países como parte del objetivo de resiliencia para proteger a 550 millones de personas del cambio climático para el 2025. Y el secretario Flex, permítame decirle, por cierto, muchas gracias por su ayuda en lograr gran parte de este trabajo. El desarrollo más reciente sale de la idea que se centraba en los países más vulnerables, que es una alianza formal que realmente se va a anunciar hoy. Así que la idea será apoyar al grupo B20 de países vulnerables al clima para lograr resiliencia a través de la alianza de simulación del riesgo. La segunda iniciativa es un poco más general y avanza en el riesgo climático a nombre, o el modelaje o la simulación del riesgo climático a nombre de todos los países. El año pasado, al hablar con la IDF, Mark Coney nos dio un desafío. Hay insuficiencia de información, no tenemos los datos, no tenemos los análisis necesarios para entender el riesgo climático. Y eso es parte de lo que está promoviendo esta emergencia de resiliencia. Y me complace poder compartir un avance importantísimo mundial que también se anunciará esta semana. La iniciativa del Índice de Resiliencia Mundial, apoyada por la Oficina de Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas, que dará analítica y datos para la COP27. La tercera iniciativa, me gustaría resaltar, se relaciona con la infraestructura de inversión. Iniciativa que es la Coalición para la Inversión de Resiliencia en Clima, o la CCRI. Yo tengo la suerte de presidir esa coalición que lanzamos en la cumbre
acción climática en las Naciones Unidas en el 2017. Venimos a la COP26 con 120 miembros, más de 20 billones de dólares, y representamos al sector financiero, los ingenieros y muchas otras organizaciones. Y la CCRI ha cumplido con su promesa del 2019 que daríamos soluciones prácticas para mejores precios para riesgos de cambio climático en la toma de decisiones de inversión, y cubrimos dos áreas clave de toma de decisiones: planes nacionales o resiliencia sistémica o estructura de diseño de activos. Todas son soluciones que reconocen el desafío que enfrentan los pequeños estados insulares en desarrollo cuando se habla de riesgos de cambio climático. Así que hemos tenido una alianza estupenda con el gobierno de Jamaica y con el apoyo del Reino Unido en el Fondo del Cambio Verde. Y en la semana entrante lanzaremos una herramienta para la identificación de los proyectos más capaces de producir el valor económico, social y de ecosistema en Jamaica en los próximos 20 años. Nos encanta el impacto de esta herramienta y pensamos lanzarla para uso en otros países en el futuro. La última iniciativa es la gobernanza. Para racionalizar el progreso, los mercados financieros requieren divulgar los riesgos climáticos. Hay que manejarlos, hay que entenderlos. Aquí tenemos reguladores de inversión que han sido llamados a acción, la cual se lanzó esta mañana en el Instituto de Cambridge de Liderazgo y Sustentabilidad, entre otras. Incluye 20 medidas para los mandatos de resiliencia climática en todo el sistema financiero. Así que, para concluir, propongo una respuesta a la pregunta de ¿y ahora qué? Aquí, en Glasgow, con la inspiración de su valor económico, declaramos un nuevo orden financiero que utiliza las influencias de este sitio y plantea un nuevo camino para lograr un futuro resiliente y próspero. Gracias. Muchas gracias. Y efectivamente, muchas gracias a todos nuestros panelistas por sus comentarios y tan perspicaces. Hemos escuchado los desafíos, hemos escuchado soluciones, y creo que lo que nos queda claro ahora es que debemos avanzar asegurándonos de hacer más, sobre todo en los países más vulnerables y los países en desarrollo. Colectivamente seguiremos nuestra conversación. Obviamente habrá una discusión en el próximo panel, pero también en la adaptación y pérdida de daños la semana entrante, que será el día temático de COP, donde continuaremos esta discusión. Ahora, muchas gracias y permítanme devolverles